Hola a todos, hoy lunes 27 de abril. La espiritualidad no es un estado que se alcanza, es un camino que se recorre. Hoy quiero hablaros de esto, porque muchas veces oímos, soy muy espiritual, soy una persona espiritual. Es algo que está en boca de todos. Y me parece bien, la verdad es que me parece bien que la espiritualidad haya entrado en la conversación cotidiana, pero me pregunto si sabemos realmente de qué estamos hablando cuando decimos eso, cuando decimos soy una persona espiritual o soy una persona muy espiritual. También añaden el muy. Porque cuando le pregunto a alguien qué significa para él, para ella ser espiritual, me habla de meditación, de mantras, de retiros. Y eso está bien. Eso está bien, no estoy en contra de nada de eso. Pero eso en realidad no es espiritualidad. Eso tiene que ver más con la disciplina y hay una diferencia enorme. Y creo que para entender el significado de ser espiritual, deberíamos primero entender a qué nos referimos con espiritual, que tiene que ver con el espíritu. Ser espiritual significa regirse de alguna manera por el espíritu. Y entonces la pregunta clave sería, ¿qué es el espíritu? A mí me gusta particularmente, me gusta distinguir, y estoy segura que muchas personas lo harán de la misma manera, entre lo que es el alma individual, la que es tuya, la que es nuestra, la que lleva tu historia, tus emociones, tu personalidad, es la que, o lo que te hace ser tú y no otro. Y el espíritu, que es universal, que no es tuyo, es lo que compartimos todos, la conciencia pura, sin forma, sin historia, sin nombre. Me gusta explicarlo así. Y también lo entendí así después de una experiencia que muchos ya sabéis que, que ocurrió de manera espontánea durante una meditación, algo que no busqué, pero bueno, no voy a hablar de esto ahora. Entendí que somos como gotitas que nos hemos separado de un océano de conciencia pura. El alma es la gotita, el espíritu es el océano. Y cuando vives desde el espíritu, desde ese océano, ¿qué pasa realmente? Desaparece la separación. Somos uno, no como concepto bonito, como realidad. Y desde ahí, desde ese uno, desde esa unidad, desde esa conciencia pura, es imposible dañar al otro o pensar que hay otro separado de ti. Porque el otro eres tú. ¿Y dónde demostramos esa unidad? Precisamente en la relación, en el encuentro real con el otro. Ahí es cuando te abres de verdad, cuando te ves en el otro y ves al otro en ti. Ahí está la espiritualidad, ahí somos espirituales. Y no pretendo entrar en debate porque somos seres espirituales. El espíritu, por decirlo de alguna manera también, es nuestra naturaleza superior, es la naturaleza superior del ser humano, lo que nos distingue de la pura mecanicidad, sí, de la pura mecanicidad, de lo automático, de la animalidad, la capacidad de trascender los instintos, el miedo, el impulso, esos impulsos mecánicos, automáticos, que tantas veces nos desbordan y nos apartan de esa espiritualidad por convertirnos en seres reactivos. Es el ser, es el centro más profundo de ti, es esa chispa divina, esa conexión con algo más grande que el yo individual. Y como seres humanos vivimos entre estas dos naturalezas, una naturaleza inferior, precisamente esa que es mecánica, automatizada, reactiva, sí, esa parte que se ofende, que teme, que reacciona, que juzga, y es otra parte o esa naturaleza superior, que es la del espíritu,
la que crea, la que ama, la que integra, la que trasciende. Ser espiritual es vivir cada vez más desde ese lugar, no de una vez para siempre, cada día, en cada momento, en cada situación que la vida nos presenta. La espiritualidad no está en el cojín, no está en el retiro, tampoco está en el templo, tampoco en la oración. Por supuesto que que es importante todo esto, pero a no ser que todo eso se transforme en algo real en la vida cotidiana, en realidad se queda ahí en práctica, porque la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, consiste en aprender a vivir en él con conciencia. No se trata de creer, no se trata de saber, no se trata de predicar, se trata de vivirlo. Cómo respondemos frente al dolor, lo evitamos, lo anestesiamos, pasamos por él, lo integramos. Cómo respondemos a la frustración, culpamos, nos rendimos. Si somos capaces de reconocer cómo contribuimos nosotros a lo que pasa, cómo respondemos a la decepción, si nos cerramos, si seguimos confiando, cómo respondemos al engaño, si nos volvemos cínicos o nos volvemos más sabios, cómo respondemos a la pérdida, si nos quedamos ahí atrapados en ella o la integramos y seguimos adelante. Esas respuestas o cómo respondemos a eso es nuestro nivel de conciencia real, no lo que meditamos, no la meditación, no la identidad espiritual que has construido, lo que haces, lo que hacemos cuando la vida te pone a prueba. Y más allá de eso, de las circunstancias donde realmente se manifiesta esa espiritualidad, esa es la relación. La relación es donde más se revela todo eso. La relación es el espejo más honesto que existe. Cuando estás con otra persona, aparece todo lo que no querías ver de ti. Tus heridas, tus patrones, tus miedos, tus límites. Eso cuando alguien te decepciona y ves cómo reaccionas, cuando descubres si eres capaz de perdonar, cuando alguien te ignora y ves cuánto necesitas su validación, cuando deseas algo con fuerza y no llega y observas qué haces con ese vacío, cuando una pérdida te golpea y ves si la integras o te quedas atrapada como persona en el dolor. Ahí está la espiritualidad, ahí está, no en el cojín, no en el retiro, no en el templo, en el roce con la vida real, con la gente real, con tus propias sombras reales, en continua relación, conociéndote a través de la experiencia de vivir. Y no me gustaría que se me entendiera mal. No estoy diciendo que la meditación no sea importante, valiosa. No estoy diciendo que los retiros sean una pérdida de tiempo. Estoy diciendo que no nos durmamos en eso, que no construyamos una identidad espiritual y digamos soy espiritual mientras evitamos el trabajo real. Y la palabra trabajo no es que me guste mucho, pero voy a decir la intención real de ser espiritual. La vida real es el verdadero retiro. La espiritualidad no es lo que haces mientras meditas, mientras te retiras, mientras te aíslas. Es lo que hacemos mientras vivimos, es lo que haces mientras vives y te conoces a través de la experiencia de vivir. Ese es el camino, no hay otro. Y si voy más allá, la espiritualidad en sí tiene que ver con, y no quiero que suene demasiado filosófico o complejo, tiene que ver con tu libertad interior, no la libertad de hacer lo que quieres, la libertad de no estar guiada o dirigida o condicionada por eso, por tus miedos, por tus heridas, por tus
reacciones automáticas, la libertad de elegir cómo respondes, de observar sin ser arrastrado por todos esos condicionamientos. Y esa libertad, si lo pensáis un momento, esa libertad no se consigue siguiendo a ningún gurú, no se consigue en ningún retiro, ni siquiera te la da ninguna organización. Nadie puede dártela desde fuera, solo se construye desde dentro, en ese silencio que no es huida, en la observación honesta de uno mismo. Porque sin autoconocimiento, toda relación acabará trayendo momentos de conflicto y momentos de dolor. No porque las relaciones sean negativas, malas, sino porque nos relacionamos muchas veces precisamente desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, desde nuestras expectativas no resueltas, y eso acabamos proyectándolo en el otro. La espiritualidad o ser espiritual no tiene una ruta, no hay una ruta, no hay un método, hay un compromiso honesto con mirarte, con verte, con conocerte, y ese compromiso se renueva cada día. La espiritualidad no es un interruptor que se enciende, no es un estado que alcanzas y ya está. Es un desarrollo, es como madurar, como crecer, y tiene etapas. Hay momentos en los que crees o creemos que ya lo sabemos todo, que ya hemos llegado, y la vida te presenta algo que te demuestra que no, que hay más, que siempre hay más. Y en ese desarrollo hay algo que muchas veces evitamos también, esas partes de nosotros mismos que no queremos ver, las que negamos, las que rechazamos, las que proyectamos en los demás. Y eso también es parte del camino. Reconocer esto es una parte fundamental, verlo, darse cuenta, porque no podemos crecer espiritualmente evitando lo que no nos gusta de uno mismo. El crecimiento, el camino espiritual precisamente ocurre ahí, exactamente ahí, en lo que más nos cuesta mirar. La espiritualidad no es solo luz, es también esa, sí, voy a decirlo así, esa valentía de bajar a la oscuridad. Son términos que son fáciles para hablar desde lo cotidiano, tampoco son términos que me agraden mucho. Hablar de oscuridad no es algo que me guste, ¿no? Pero para entenderlo de alguna manera, esas sombras que permanecen en la oscuridad y conocernos en ellas también. Por eso la espiritualidad no es un estado que se alcanza, es un camino que se recorre. Y voy a utilizar la palabra alcanzar de otra manera. Voy a utilizar esta palabra en un sentido distinto. No como meta final, sino como referencia a un proceso que tiene orden y que tiene profundidad, porque hay algo que creo que tengo que dejar claro, que conviene dejar claro. No es posible avanzar hacia comprensiones más complejas sin haber trabajado antes lo más inmediato. No se puede hablar de trascendencia si uno no ha pasado por lo básico. Y lo básico, aunque a veces se quiera esquivar, tiene que ver con la propia experiencia, sí, con la propia experiencia psicológica. Cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas, qué te duele, qué repites, qué evitas. Aquí es donde entra la psicología y por qué una psicóloga habla de esto o habla de ello, no como una alternativa a la espiritualidad ni como un camino separado, sino como, sí, su condición de posibilidad. La psicología es el terreno sobre el que
cualquier planteamiento espiritual adquiere consistencia. Sin ese terreno, todo lo demás, corre el riesgo de convertirse en una construcción frágil. El autoconocimiento no es un añadido opcional, es el punto de partida, porque implica precisamente eso, identificar patrones, reconocer defensas, entender de dónde vienen ciertas respuestas emocionales y por qué se mantienen en el tiempo. Implica también asumir que hay aspectos propios que no encajan con la imagen que uno tiene de sí mismo, de sí misma. Y este proceso no es especialmente cómodo y por eso muchas veces se sustituye por discursos más abstractos o más amables, pero cuando la espiritualidad se separa de este proceso de autoconocimiento, de darse cuenta, aparece algo muy concreto. Sí, se convierte en una forma muy elaborada de evitación, una manera de hablar de conciencia, de presencia o de paz sin haber revisado aquello que precisamente impide que todo eso tenga un significado real. Por eso no se trata de elevarse por encima de lo psicológico, sino de pasar por ello, de comprenderlo con rigor, con honestidad, de integrar lo que aparece aunque no resulte agradable. Y desde ahí, desde ese darse cuenta, solo desde ahí tiene sentido hablar de algo más amplio. Así que más que preguntarse cómo llegar, quizá la pregunta adecuada sea otra. ¿Qué parte de mi experiencia estoy dejando sin revisar? Porque si hubiera que proponer un punto de partida concreto, sería sencillo en apariencia, pero exigente en la práctica, que es dedicar unos minutos al día a observar lo que ocurre en ti, tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones, sin intervenir de inmediato, sin justificar, sin intentar modificarlo. Darse cuenta, no como técnica rápida, sino como un proceso, porque la espiritualidad no consiste en convertirse en alguien distinto, ni alcanzar un ideal. Consiste en conocer con mayor profundidad lo que ya está ahí. Y en ese sentido, no es una vía de escape, es una forma de hacer frente a la propia experiencia sin distorsiones. No tienes que convertirte en nada distinto, en nadie distinto. Lo repito, ni llegar a ningún lugar extraordinario. La espiritualidad empieza cuando dejas de buscar fuera y te atreves a mirarte de verdad. Porque poco a poco, al ir retirando capas, defensas, automatismos, esos relatos que hemos ido construyendo, que has ido construyendo, aparece algo que no has tenido que crear. No es algo que se añade, es algo que ya estaba. Y cuando llegas ahí, no encuentras una versión idealizada de ti, ni una perfección abstracta. Encuentras algo más simple y a la vez más valioso, algo auténtico. Sí, algo auténtico, limpio, sin artificio, como si después de tanto ruido quedara al descubierto lo esencial. Eso que aparece cuando dejas de taparlo. Eso es la espiritualidad. Hasta el próximo lunes.